es un duende. Es el mismo que te perseguía cuando eras niña. Eso dijo. Ya que tienes el don de ver lo que otros no. Pero él no podía saber eso. Porque nadie más lo sabía. En ese momento sentí un frío recorrer mi espalda. Porque entendí que esa cosa, la que intentó llevarse a mi hermano, nunca se fue. Me ha estado esperando toda la vida. Hola, habitantes de las sombras. Bienvenidos a Pesadillas. Lo que acaban de escuchar es el desenlace de una historia real. Hoy damos un paso definitivo en el canal. Esa sección que conocían como relatos deja de existir, porque lo que ustedes viven no son simples cuentos, son miedos reales que se quedan grabados en la piel. Así que, a partir de hoy, esta sección evoluciona y pasa a llamarse Pesadillas. Y para inaugurar esta nueva etapa, tenemos un caso que nos recuerda que los amigos imaginarios a veces tienen intenciones muy oscuras. Así que ya sabes, apaga la luz, sube el volumen y déjate llevar. El duende de las cadenas de oro. Pesadilla número 26. Todo comenzó cuando tenía apenas 5 años. Mi primer recuerdo no es jugar con muñecas, sino correr detrás de una sombra blanca. Para mí era un juego. La veía salir de mi cuarto, atravesar la cocina, cruzar la sala y siempre, sin falta, desaparecer en el mismo pasillo oscuro. Yo la perseguía, inocente, sin saber qué era. Esto ocurrió durante años, hasta que cumplí los 11, y entonces el juego se volvió una pesadilla. Mi hermano pequeño tenía apenas 1 año y dormía conmigo en la misma cama. Una noche, en medio del silencio, me desperté de golpe con una sensación horrible. Sentí que mi hermanito estaba deslizando hacia los pies de la cama, como si la gravedad lo jalara. Abrí los ojos y me quedé paralizada. Ahí, a los pies de la cama, había un hombre. Pero no era un hombre normal. Era pequeño, muy pequeño. Vestía de blanco impecable. Tenía una barba larga y canosa. Llevaba colgadas en el cuello unas gruesas cadenas de oro que brillaban en la oscuridad. Pero lo que me heló la sangre fueron sus orejas, largas y picudas, y sus zapatos, que terminaban en una punta curva y afilada. Esa cosa, ese ser, estaba agarrando el pie de mi hermanito y lo estaba jalando con fuerza, intentando llevárselo. El terror fue tal que no recuerdo cómo logramos que se fuera, pero desde esa noche jamás volví a ver la sombra blanca que corría hacia el pasillo. El juego, al parecer, había terminado. No fue la única vez que la muerte o lo extraño rondó mi infancia. Recuerdo a una vecina muy viejita, una mujer dulce que nos regalaba galletas. Una madrugada desperté y vi parada en la puerta de mi cuarto a una niña. Llevaba un vestido antiguo, pomposo, de otra época. Era una niña preciosa que solo me sonrió. Agitó su mano diciéndome adiós y después se desvaneció en la oscuridad. A la mañana siguiente, mis papás nos dijeron que la vecina había fallecido esa misma noche. Hoy estoy segura de que esa niña era ella despidiéndose en su forma más pura.
Pero la casa tenía algo más, algo oscuro. Cuando estaba en sexto de primaria, una de mis hermanas, que ya estaba en la prepa, empezó a experimentar con cosas que, a mi parecer, no debía. Conoció a una señora que leía las cartas y le enseñó un ritual para atraer a un chico. Mi hermana puso un vaso con agua y empezó a recitar una oración, conjurando su nombre. Cuando termine esta oración, él vendrá, me dijo. No había terminado de pronunciar las últimas palabras cuando el teléfono sonó. Y sí, era él. Pero al mismo tiempo que el teléfono sonó, un estruendo sacudió la casa. Escuchó un golpe seco en una de las habitaciones. Yo, queriendo ser valiente, fui a asomarme. Grave error. En cuanto pisé el pasillo, la puerta frente a mí se azotó con violencia. Parecía como si una mano invisible las empujara. La puerta del baño y las de los otros 2 cuartos se cerraron de golpe por una fuerza brutal. Salí corriendo tan asustada que casi me mato cayendo por las escaleras. Pasaron muchos años, crecí, me casé y pensé que todo eso había quedado en el pasado, pero no podía estar más equivocada. En la casa donde vivo ahora con mi esposo y mi hija, los ruidos volvieron. Una noche, mientras dormíamos, escuchamos claramente cómo caía una pelota de mi hija. Esa pelota estaba guardada, atorada entre los cestos de la ropa. Era físicamente imposible que cayera sola. Al salir, vimos la pelota rodando lentamente por el pasillo hasta topar con un sillón, como si alguien invisible jugara con ella. Pero el horror real apareció en el techo. En el cuarto donde dormíamos mi esposo y yo, empezó a salir una mancha de humedad. Al principio era solo moho negro, pero poco a poco la mancha tomó forma. Se definieron algunos rasgos. Era una cabeza. No se le veía la cara, pero la silueta era inconfundible. Tenía unas orejas largas y puntiagudas. Un conocido nuestro, una persona que tiene el don de ver lo que otros no, vino a la casa. Sin que yo le dijera nada, entró al cuarto, miró la mancha en el techo y se puso pálido. Me miró y me dijo: esa mancha es un duende. Es el mismo que tú veías y perseguías cuando eras pequeño. Sentí un frío recorrer mi espalda. Él no tenía manera de saber mi historia. Yo jamás le conté a mi esposo sobre el hombrecillo de las cadenas de oro que intentó robarse a mi hermano. Ahí comprendí la verdad. Esa sombra que corría al pasillo, ese ser que jalaba los pies de los niños, nunca se fue. Me ha estado siguiendo toda mi vida y ahora, desde el techo de mi propia habitación, me observa dormir. Lo que hace que esta historia te hiele la sangre no es solo la aparición del ser, sino la inocencia corrompida. De niña, ella pensaba que jugaba. Corría detrás de una sombra blanca sin saber que estaba persiguiendo algo que, años después, intentaría robarse a su propia sangre. Es aterrador pensar cuántas cosas hemos dejado entrar a nuestras vidas, simplemente porque éramos niños y no sabíamos cerrar la puerta. Y lo peor es la paciencia. Estas entidades no tienen prisa. Pueden esperar como una simple mancha de humedad durante décadas, solo observando, esperando el momento justo para volver a jalarte de los pies. Si tú también jugaste con amigos imaginarios
que ahora te dan miedo recordar, suscríbete al canal y únete a los habitantes de las sombras. Y déjame en los comentarios, ¿alguna vez has visto sombras desaparecer en la oscuridad? Pero hablemos de lo que vio nuestra protagonista. En la cultura popular mexicana, los duendes suelen ser vistos como seres traviesos o guardianes de tesoros. Pero en el folclore antiguo y especialmente aquí en México, la realidad es mucho más siniestra. Se les conoce por ser dueños de la tierra y profundamente territoriales. Lo que describe ella, las cadenas de oro, la barba, la ropa blanca, coincide con relatos antiguos de seres elementales que se sienten atraídos por dos cosas: los objetos brillantes y la energía pura de los niños. No buscan jugar, buscan poseer. Se dice que cuando un duende elige a un niño, crea un vínculo obsesivo, y si no logra llevárselo de pequeño, a veces queda en la casa, pudriendo las paredes, esperando una segunda oportunidad. No son cuentos de hada, son parásitos enérgicos que se disfrazan de fantasía. Gracias por acompañarme en este inicio de pesadillas. Recuerda revisar bien las esquinas de tu habitación antes de cerrar los ojos. Soy Siniestro y te deseo dulces pesadillas. Hasta la próxima.